Vamos a ver nuestra palabra de la semana. Viene en el segundo libro de Crónicas, Crónicas de los Reyes. Son Crónicas de los Reyes de Judá. En el capítulo 29, en el versículo 11, en la traducción lenguaje actual, dice: Dios los ha elegido a ustedes para que estén siempre a su servicio y para que lo adoren. Por eso ahora les pido, amigos míos, que no sean perezosos y cumplan con su deber. Aquí nosotros estamos viendo en esta escritura, la semana pasada dimos algunos antecedentes del rey Ezequías. El rey Ezequías llegó a ser rey a los 25 años de edad, gobernó 29 años, fue hijo de un rey malvado, de un rey apóstata que fue Acaz, y sin embargo, Ezequías, desde que llegó al trono, tomó el ejemplo del rey David para poder servir a Dios. Ezequías era un hombre que tenía mucha fe en el Señor, pero algo bien importante es que él llegó a gobernar, y generalmente nosotros sabemos en lo natural que cuando alguien llega a un nuevo trabajo, o llega a sustituir a alguien, llega a una nueva empresa, lo primero que hace es pues revisar al personal, ver qué puestos están sobrando, qué puestos no están operando correctamente para hacer los recortes necesarios. Pues hagan de cuenta que Ezequías llegó igual a tomar el reinado de Judá, pero él, en lugar de focalizarse o de enfocarse en las personas, Ezequías se enfocó principalmente en las cosas, en el templo del Señor. Él se dio cuenta de lo que había sucedido, y si nosotros en este mismo capítulo vemos los versículos anteriores al versículo 11, nos vamos a dar cuenta que dice Ezequías, dice: nuestros padres murieron a filo de espada, dice, y nuestros enemigos se llevaron a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras esposas, se los llevaron cautivos. ¿Por qué? Porque se levantó la ira contra Dios. ¿Y en qué consistió la causa que provocó esa ira? Que el pueblo de Judá, bajo el mandato de Acaz, se dedicó a la idolatría. Empezó a llenar de ídolos falsos, de dioses falsos, el templo del Señor. Por eso Ezequías les dice: quiero que abran las puertas del templo, que lo restauren, que tienen toda inmundicia, todas las imágenes, todo lo que había de dioses falsos, toda la idolatría que había en el templo. ¿Para qué? Para que podamos adorar nuevamente al Señor, para que podamos honrarlo, y lo que nosotros hagamos verdaderamente sea agradable al Señor. Entonces, aquí Ezequías nos da un ejemplo. Él no se fijó en las personas, él ya sabía cuál era el problema que tenía el pueblo de Judá de haber dado la espalda precisamente al Señor. Y esos hechos de idolatría, el adorar a dioses falsos, había levantado la ira de Dios contra ellos. Entonces Ezequías dice: yo me propongo hacer un pacto nuevo con el Señor. Y les dice: ¿por qué? Porque Dios los ha elegido a ustedes para que le sirvan siempre, para que lo adoren. Y dice: y por eso les pido ahora, amigos míos, que no sean perezosos, que trabajen, que cumplan con su deber. Y el pueblo empezó a trabajar precisamente en restaurar el templo. Abrieron las puertas, restauraron las puertas, limpiaron el templo, sacaron todo lo que había. Y como les decía Ezequías, vamos a adorar al Señor, le vamos a ofrecer lo mejor. Hicieron holocausto, llevaron primero siete variedades de cada animal. Después llevaron sacrificio, ofrenda, y dice que finalmente llevaron 600 reses en total y 3,000 carneros para agradar al Señor. Si nosotros sacamos más o menos cuentas de lo que es esto en pesos, estamos hablando más o menos que son como 25 millones de pesos, como 15 millones de pesos de las reses, y más o menos
como unos 7, 8 millones de pesos de los carneros. ¿Sí? Entonces, si vemos nosotros, no me refiero al monto, me refiero cuál era la convicción que puso Ezequías en el corazón de todo el pueblo, que todos estuvieron prestos y dispuestos. Y dice que una vez que Ezequías escuchó que el templo estaba listo, inmediatamente empezaron a trabajar. No se esperaron nada más. Era tal la prisa que tenía Ezequías por cumplir ese nuevo pacto con el Señor, de adoración, de servirlo, que inmediatamente estaba presto para empezar a trabajar. Ezequías fue uno de los mejores reyes que hubo en Judá. Él prácticamente enfrentó 4 crisis. La primera fue elegir. ¿Elegir qué? Seguir como su papá Acaz, que no le dio un buen ejemplo, sino escogió el camino del rey David. Y esto también nos habla de que muchas veces, a pesar de los malos ejemplos que nosotros podamos recibir, el plan del Señor es tan completo, es tan perfecto, que sin importar lo que nosotros hayamos aprendido, el Señor renueva nuestra mente, nuestro corazón, para que le podamos servir a Él. La segunda crisis fue la de la invasión. ¿Sí? Cuando estaban por ser invadidos por Sennacherib, el rey de los asirios, que Dios mandó un ángel después de la oración de Ezequías y mató nada más que 185,000 soldados en el propio campo de los asirios. La tercera crisis fue la de la enfermedad. Cuando Ezequías cayó enfermo, estuvo a punto de morir, que se volteó a la pared, oró, y su mejor amigo y consejero, que era el profeta Isaías, recibió una palabra de parte del Señor y le fue a decir: el Señor te ha concedido 15 años más. Y le concedió ese periodo porque Ezequías no tenía hijos. Y la cuarta crisis de Ezequías fue la crisis de prosperidad. Una vez que se sintió pleno con la confianza del Señor, ¿qué es lo que hizo? Empezó a presumir sus tesoros y es donde vino su declive. Entonces, de todo lo que nosotros podemos aprender de Ezequías es un solo principio: tener fe en Dios. Vamos a orar.